Hola, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con el control de la temperatura de la taza de café. Ya habíamos visto el control proporcional, el derivativo, y ahora vamos a trabajar con la parte integral del, del control. Ok, voy a resumir un poquito lo que ya hemos visto. Venimos trabajando con la ecuación de primer orden que describe la temperatura de un objeto, en este caso la taza de café. Habíamos puesto la solución general. Habíamos también, ya en el video anterior, les recomiendo que vean los videos anteriores porque los vamos a ocupar, porque con esos es la base para poder agregar el control integral. Vimos también cómo íbamos a controlar la temperatura de la taza de café a través de la temperatura ambiente. Vimos el esquema de control y hablamos un poquito sobre el control PID. De hecho, hicimos la parte proporcional. Ahorita les enseño los archivos para los que no los hayan visto, y también trabajamos con la parte del derivador. De hecho, en el video anterior vimos esta parte y cómo hacerla en una hoja de cálculo. Lo que vamos a trabajar ahora es la parte integral, que es esta parte. Pero antes quiero que vean los archivos que hemos venido trabajando porque los van a necesitar y es recomendable que los hagan, así que les recomiendo de verdad que vean los videos anteriores. La ecuación de enfriamiento de Newton, cómo pierde temperatura hasta llegar a la temperatura ambiente. A ese sistema le pusimos un control proporcional, ¿sí? Y pues se comportaba de esta manera con un control puramente proporcional nuestro sistema, es decir, no llegaba al valor deseado que habíamos puesto o que había puesto en esa ocasión de 40 grados Celsius. Y también vimos que el error se comportaba de esta manera y que su constante era 1, por eso es que el control proporcional tenía el mismo valor que el error. Entonces vean ese video, por favor. También vimos el control PD, la suma de la parte proporcional más la parte de la aproximación de la derivada. Y dimos una explicación de pues la derivada del error. Acuérdense que estamos trabajando con el error, la derivada del error o el error por una constante. También en este caso la constante era 1. Y finalmente vamos a trabajar con el control PID, pero para trabajar con este pues necesitan haber hecho los, los, los videos anteriores, ¿no? Ok, dicho esto, vamos a regresar al pizarrón y ok, tenemos otra vez nuestra ecuación. Esta parte ya la habíamos visto, esta parte ya la habíamos visto y la única que nos queda por estudiar es esta. Vamos a venirlo haciendo como lo venimos haciendo anteriormente. Entonces dt yo la podemos aproximar en un microcontrolador, en un sistema embebido, en un microprocesador, como el tiempo de muestreo, entre el tiempo en el que tomamos una medición y otra, que siempre es constante. En este caso también va a ser delta t igual a 1, venimos trabajando así desde el principio, un minuto. Vamos a tomar medidas cada minuto porque la temperatura se mueve, pues no es muy rápida. Entonces, si vemos esta parte de aquí, que quiero que analicemos, la pasé aquí. Es e de t, o sea, el valor que medimos del error, o que calculamos del error, por delta t. Y eso es la aproximación de un área, de una delta área, del incremento del área. Ok, entonces aquí tendríamos el valor que tenemos del error por delta t, y delta t es 1, ¿sí? Y para terminar con la integral, pues debemos de poner la sumatoria de esas áreas. Entonces esta ecuación pues la podemos aproximar para aplicarla en un microprocesador así. Sin embargo, si recordamos, si yo hago que delta t tienda a 0, de la sumatoria del e por delta t, pues ya, en ese caso sí podría decir que es igual a la integral del error en dt, ¿sí? Pero como no tenemos delta t igual cuando tiende a 0, pues aproximamos lo mejor que podamos, en este caso con nuestra delta t, que es nuestro tiempo de muestreo.
En este caso es 1. Ok. Entonces, así es como, esto es lo que utilizaríamos para hacerlo en un microcontrolador. ¿Y cómo vamos a simular eso en la hoja de cálculo? Bueno, ya lo tengo hecho, me adelanté para que no se llevara tanto tiempo el video y lo hiciéramos más rápido. Entonces estamos hablando del error. Esta es mi curva del error. Así se comportó en el sistema. ¿Sí? Entonces me di la tarea de llevarme algunos valores que tenemos aquí. De hecho se van a dar cuenta, menos 60, menos 52, ya los copié en la otra hoja. También el resultado del área bajo la curva. ¿Sí? Y además, pues tomé solamente algunos valores que son estos. Menos 60 son esos valores que tenemos ahí del error. Entonces me los voy a llevar al pizarrón para demostrarles cómo se hizo el cálculo. ¿Ok? Para que lo puedan hacer, para que puedan hacer el algoritmo. Ok. Entonces, vamos a calcular el área bajo la curva para el tiempo t0. Es decir, no ha transcurrido un minuto, acabamos de encender el microprocesador o el sistema embebido. Entonces, el error nos dio de 60. ¿Sí? Esta primera columna es esta, ¿sí? De menos 60. Pero no tengo todavía una delta t, entonces mi delta t en este caso es 0. Entonces, menos 60 por delta t, porque estoy en este punto, que es delta t 0, pues me da un área 0. Es decir, solamente logramos tomar esta medición, es este punto que tenemos aquí, ¿sí? Este punto que tenemos aquí, ¿sí? Por 0, pues tenemos un área bajo la curva 0. O sea, nuestra aproximación nos da 0. Ok, vamos a calcular el siguiente valor, ¿sí? Lo voy a poner de este color. Entonces, sería nuestro EDT, que en ese instante vale menos 52.932, por delta t. Entonces, aquí tengo mi delta t, y voy a cambiar para que se haga una iluminación completa. Vamos a ver. Ok, entonces tenemos nuestra delta t que vale 1. Y luego nuestro valor es este valor que tenemos aquí. Este es menos 52.93 y multiplicado nos da esta área. Entonces, por eso es que tenemos este mismo valor aquí. ¿Sí? Ya tenemos este valor. Ya tenemos este valor. Y también tenemos este valor que nos produjo este valor. Okay. Vamos a ver cómo calcular el siguiente. El siguiente, tenemos que en ese momento nuestro cálculo del error fue de 44.41 aprox. Y el área que le correspondería sería otra vez nuestra delta t. Otra vez delta t vale 1. Esto nunca cambia. Bueno, cuando lo programamos en el sistema embebido, regularmente lo dejamos como constante. Entonces en nuestro caso siempre va a valer 1 el delta t. ¿Sí? Voy a cambiar de color para que veamos un área en color diferente. Okay. Y nuestra área sería este punto, es este punto, 44 menos 44, perdón, es este punto. Entonces sería delta t, que tenemos aquí 1, por los menos 44 me produce esta área, que sería igual a menos 44. Por eso, por razones prácticas, por eso le puse 1, para que se vea muy, muy transparente. Entonces, el área anterior era 52, menos 52, más el área negativa, o sea, menos 44 nos da un área de menos 97.34. Y en este punto ya estaríamos sumando pues las dos áreas, esta área y esta área, ¿sí?
Y así tenemos que ir calculando sucesivamente los delta t por el valor que nos da del error, como lo tenemos aquí, y luego sumarlo con lo que ya tenemos anteriormente. Entonces el siguiente valor, ¿sí?, lo tenemos en este punto, ponerlo ahora de este color, es este punto, que es menos 34.71, y esa área, otra vez, es delta t por el error en ese instante y nos produce esta área. Entonces menos 97 más menos 34 nos produce menos 132. Y así sucesivamente, así tendríamos que ir trabajando con todas las áreas. Voy a cambiar otro color, voy a poner este ahora, más esta área, ¿sí? Luego la última, para llegar al minuto 6, voy a poner este color, el delta t por el valor del error en ese instante, y nos genera esta área, y tendríamos que ir sumándolas todas para ir acumulando el valor del área bajo la curva, en este caso nuestra aproximación de la integral. Hay otros métodos, el método del trapecio, por ejemplo, que se puede utilizar, pero lo que me interesa aquí es que veamos el fundamento del controlador PID para poderlo implementar muy fácilmente. De hecho funciona si lo hacemos así. Pero bueno, más adelante en otros videos veremos cómo aplicar otros métodos más elaborados. Ok, vamos a regresarnos a la página, a nuestro documento, nuestra hoja de cálculo. Vamos a ver cómo hicimos esta parte. Ok, tenemos nuestro tiempo, nuestra temperatura ambiente, que ahora le llamo yo temperatura de acción de control, porque estamos controlando la temperatura ambiente para controlar la taza de café. Nuestra constante, nuestra temperatura inicial es 95, por eso es que es directo. Nuestra ecuación de primer orden, o la ecuación de enfriamiento de Newton, la constante por la diferencia más la temperatura anterior, ¿no? Todo esto está explicado muy despacio o con más tiempo en los videos anteriores. Nuestro set point, o el punto de consigna, o el valor deseado de la temperatura del café, como le quieran llamar, lo puse ahorita de 35 grados Celsius. Calculamos el error, que es el set point, menos nuestro valor que calculamos o que se obtuvo del sistema. También lo vimos cómo hacerlo y cómo sacar su gráfica. La aproximación de la derivada, que utilizamos 2 puntos de la derivada del error. Y aquí pues es igual que lo que vimos anteriormente, es delta error sobre delta t. En todos los casos tenemos delta t que es igual a 1, y en todos los casos hemos venido trabajando con la constante de proporcionalidad igual con 1, con la constante derivativa igual con 1, y en este caso también vamos a trabajar con la constante integral igual con 1, para hacerlo práctico y que ustedes lo puedan ver de forma muy sencilla. Lo que vamos a hacer ahorita va a ser lo mismo que hicimos en el anterior. Vamos a ir viendo cómo se va construyendo la gráfica. Entonces, este es nuestro error, y esta es la gráfica del área bajo la curva. Entonces, tenemos, aquí está, el valor acumulado más el área, que sería 52 por 1, y nos da, pues como hemos visto, los 52. ¿Sí? Entonces empezamos en 0, aquí está, y vamos subiendo, vamos disminuyendo hasta un valor superior a menos 150. Ok, entonces si se fijan, aquí nuestros cálculos nos da menos 174, el área bajo la curva. Por eso es que obtenemos estos valores de la suma de estas áreas bajo esta curva. Entonces, en este caso, pues nuestras áreas son negativas, pero en este caso nuestras áreas son positivas, por eso lo tenemos de este lado. Entonces, esta área más 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 todas las áreas que se hacen bajo la curva, al final, fíjense, nos dieron un valor de 35, un valor de 35 a la salida del área bajo la curva.
que sería de la parte del integrador. ¿Sí? Esto es muy interesante. Vamos a ver en estado estacionario, el que encontró el valor para mantener la temperatura de la taza de café en el valor que nosotros deseamos fue el integrador, gracias a que fue sumando todas estas áreas, ya sea las positivas y las negativas, para encontrar el valor necesario para mantener la temperatura de la taza de café en 35. Si recuerdan, habíamos dicho que la taza de café tendía a la temperatura ambiente. Entonces al final tendríamos que tener en la acción de control esos 35 grados. Ajá. Voy a ir bajando para que veamos eso. Fíjense, aquí tenemos el área, ¿sí? Y al final, bueno, lo quité después de 300 minutos. El integrador vale 35, está muy aproximado a 35. La acción del PID vale casi el integrador. Y los valores de la derivada, de la aproximación de nuestra derivada, son muy pequeños. Si los ven, es por 10 a la menos 6. Ajá. Es casi cero. Eso se debe, como lo habíamos visto, a que si ya no hay cambio, entonces pues la pendiente se vuelve cero. Y también nuestro valor del proporcional, ¿sí? Como nuestro error es cero o está muy pequeñito, pues tiende a ser cero. Entonces, en estado estacionario, lo que está haciendo el que está regulando el sistema al final es la pura parte del integrador. Entonces, por eso es que nuestra gráfica del área bajo la curva tenemos que llegar hasta los 35. Ajá. Esta es la acción de control del PID, ya sumados todos los elementos. Para hacer el PID tenemos que sumar todos los elementos. Entonces sería el error por 1 para el control proporcional, la derivada por 1 para el derivativo y el área, el área bajo la curva, como tenemos KI por 1 y la sumamos, ¿no? Sumamos todas nuestras acciones de control y esta sería la acción de control que estaría generando el PID de forma ideal. Porque para generar menos 150, menos 180 grados Celsius, pues necesitaríamos un sistema carísimo para controlar una taza de café. Pero si vemos la temperatura de la taza de café, después de unos 130 minutos, ya la mantenemos en la temperatura que nosotros queremos, ¿sí? Hice esto así porque es muy práctico verlo, se me hace muy transparente, espero que ustedes también lo vean de esa forma. Sin embargo, para controlar el sistema mejor que esto, para no tener estos sobreimpulsos y hacerlo más rápido, ustedes tendrían que calcular las constantes de los controles, ¿sí? Yo les recomiendo que agreguen a sus archivos las constantes y las modifiquen para ver, para que vayan intuyendo muy fácilmente después, cuando tengan que implementarlo, qué constante tienen que modificar para que su sistema se comporte como ustedes quieran. Sin embargo, hay métodos para obtener las constantes. Ajá. Esos métodos los vamos a ver en videos posteriores, ¿sí? Sin embargo, sí les recomiendo que antes de que veamos eso, ustedes jueguen con las constantes de sus controles para que vean el comportamiento de la señal. Es más, les pediría que hicieran que este sistema fuera rápido, más rápido que la respuesta de temperatura, que se tardó 100 minutos en llegar a la temperatura ambiente, pero que casi no tuviera sobreimpulso, moviendo sin saber cómo calcular las constantes, para que ustedes tengan una idea de qué mover cuando estén implementando los controles, aunque ya hayan calculado sus constantes, ¿sí? Pues sería todo por este video, espero les haya servido y nos vemos la próxima. Gracias.